a la segunda parte de la clase. Ya hice una revisión completa de los conceptos y las cosas muy rápidamente y me di cuenta de algo. Todo lo hicimos perfectamente bien. Es decir, ustedes tienen razón, no sé por qué. Creo que el café que hoy me tomé estaba como descafeinado, ¿no? Y el mejor punto desde una órbita con esas características para cambiar es el perigeo, porque tenemos una mayor velocidad y tenemos la misma energía. Entonces, desde el perigeo nosotros hacemos el cambio hacia la otra órbita. Estamos completamente bien y esta es la manera correcta de hacer el procedimiento. Entonces, todo este procedimiento, como nosotros lo hicimos, es completamente correcto. Y demostramos que desde el perigeo necesitamos una menor velocidad para poder llegar al punto. De hecho, voy a copiarla. La voy a copiar acá, los resultados finales, para que queden en pizarra. El resultado final, porque tiene que quedar en pizarra. Los resultados finales son relativamente parecidos, pero obviamente hay una diferencia. Delta VTP va a ser igual a 0.0541 648 kilómetros por segundo, y el delta V total, si salimos desde el apogeo, va a ser 0.0541654, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos los resultados y vamos a necesitar menos propelente para salir desde el perigeo hacia la órbita deseada. Entonces todo está completamente bien hecho, los números son correctos, ya verifiqué, a no ser que tengamos algún errorcito por aquí por allá, usamos todas las cifras significativas que pudimos y tenemos el resultado final. Ok, este ejercicio es bastante interesante. Estamos utilizando números bastante reales de una órbita a la que nos deja el Dragon y que nos lleva hacia la órbita de la Estación Espacial Internacional. Si nosotros hicimos un lanzamiento completamente alineado con la longitud del nodo ascendente de la Estación Espacial Internacional. ¿Verdad? Qué interesante, eso es una muy buena pregunta de examen. ¿Cuál es cómo se llama? ¿Cuál es el elemento orbital al que uno tiene que alinear la órbita cuando se hace un lanzamiento para estar en el mismo plano orbital que la Estación Espacial Internacional o que cualquier objeto al que uno se encuentre? Y el único elemento que ustedes tienen que tener sería, bueno, la inclinación también tienen que alinearla, ¿verdad? Tienen que alinear la inclinación porque ustedes pueden lanzar desde la misma longitud a una diferente inclinación. Pero si ustedes alinean la inclinación, no importa la altitud, con solo que tengan una órbita, van a permanecer en el mismo plano orbital que la Estación Espacial Internacional si alinean la longitud del nodo ascendente. ¿O cuáles son los elementos orbitales que tienen que alinear? Que sería la inclinación y la longitud del nodo ascendente para estar en el mismo plano orbital, ¿verdad? Porque el argumento del perigeo tiene que ver con a dónde está el perigeo dentro de la órbita, pero la órbita, independiente del argumento del perigeo, va a estar en el mismo plano orbital. Y luego inclinación, argumento del perigeo, semieje mayor, excentricidad tiene que ver con la forma de la órbita, pero la órbita está en el mismo plano orbital. Entonces serían semieje mayor. Vamos a ver, entonces, sí, si ustedes, por ejemplo, y vean lo que les estoy diciendo, para ilustrar otra vez el ejemplo. Si ustedes están en la Tierra y tienen un cohete listo para lanzar, ¿verdad? Ese cohete lo tienen listo para lanzar y ese cohete se encuentra en una cierta longitud.
¿verdad? Y la órbita se encuentra, ¿verdad? La órbita es la misma órbita desde el punto. En teoría, porque ustedes saben que las perturbaciones van modificando la órbita, pero en teoría, en principio, la órbita se encuentra desde el punto de vista del marco de referencia inercial, se encuentra exactamente en el mismo punto. O sea, la órbita es el mismo punto. Entonces, ustedes tienen que alinear la longitud del nodo ascendente, tienen que alinear el RAN de esta órbita y tienen que alinear la inclinación de esta órbita para que el cohete, para que esta línea de acá esté, digamos, por ejemplo, alineada a este punto de acá y que cuando este punto pase por este punto, ustedes lanzan, ¿verdad? Entonces lo que tienen que alinear son el RAN y la inclinación, porque la excentricidad tiene que ver con la forma de la órbita. El argumento del perigeo tiene que ver con la forma de la órbita. El semieje mayor tiene que ver con el tamaño de la órbita. ¿Y cuál elemento orbital nos falta? Y luego el último elemento orbital, que es la anomalía media, va a ser la posición del sistema en la órbita, ¿verdad? Donde se encuentre. Pero para alinear dos órbitas para que estén en el mismo plano orbital, las dos cosas que nosotros tenemos que alinear son estas dos cosas. Porque dos órbitas pueden ser exactamente iguales, pero están en diferentes planos orbitales. Pueden tener la misma forma, pero están en diferentes planos orbitales, ¿verdad? Para que dos órbitas estén en el mismo plano orbital, en el mismo plano orbital, tienen que tener esas dos cosas alineadas. Eso está claro. Eso es un término interesante. Uh-huh. Esto tiene que ver muchísimo con la manera de lanzar. Y esta es la razón por la que los lanzamientos a la Estación Espacial Internacional tienen ventanas inmediatas. Ustedes, yo no sé si ustedes alguna vez han visto un lanzamiento a la Estación Espacial Internacional, pero los lanzamientos a la Estación Espacial Internacional tienen ventanas inmediatas. No puede lanzar 10 minutos antes, no puede lanzar 10 minutos después. No se puede. Si usted un día no pudo lanzar por condiciones del tiempo, pierde el lanzamiento. De hecho, esto me lleva a una anécdota muy curiosa. Cuando, cuando se lanzó el satélite para el proyecto Irazú, que era parte de la carga de la Estación Espacial Internacional, en un Dragon, los que fuimos al lanzamiento, habían dos ventanas de lanzamiento. Una ventana de lanzamiento era un día, 2 de abril creo que era, y la otra era el día siguiente. Y yo era el único que había considerado que el 2 de abril podía no lanzarse y que se lanzara el 3 de abril. Por la suerte de los demás, se lanzó el 2 de abril. No sé exactamente la fecha, pero creo que era el 2 de abril, me parece. No me acuerdo. Vamos a poner a revisar ahora. Pero si hubiera habido mal tiempo en el Centro Espacial Kennedy y tienen que cambiar el lanzamiento para el día siguiente, yo hubiera sido la única persona que lo hubiera podido ver del equipo. Fue, fue, fue una cosa bien entretenida. Y eso tiene que ver con el hecho de que los demás que habían ido no pensaron en las ventanas de lanzamiento, ¿verdad? Ignoraban cosas como esas. Así que cuando ustedes vayan a ver un lanzamiento, piensen en las ventanas de lanzamiento y sobre todo si ese lanzamiento es un lanzamiento hacia un que tiene que alcanzar otro objeto en órbita, porque si son lanzamientos que no tienen que alcanzar otros objetos en órbitas, las ventanas de lanzamiento son diferentes, ¿verdad? Una cosa es alcanzar un objeto en órbita y otra cosa es una ventana de lanzamiento para un objeto que va para la Luna o que va para Marte o que va para algún otro lugar, son cosas diferentes. Pero alcanzar un objeto en órbita, como los objetos en órbita se mueven tan rápido relativamente a la posición que nosotros tenemos en la Tierra, pues eso cambia completamente. Y este ejemplo que les estoy dando lo ilustra bastante bien. Es bien interesante. Ok, dicho esto, preguntas. Voy a tratar de hacer el segundo ejemplo más rápido, porque este primer ejemplo lo que pasa es que estábamos copiando todos los números, entonces voy a tratar de hacer un poquito más rápido, poniendo solo las fórmulas y escribiendo los resultados en el Scilab. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Ustedes lo resolvieron? ¿Tuvieron alguna dificultad cuando lo resolvieron?
Ok. Profe, bueno, entonces uno siempre escoge el perigeo para hacer ese tipo de análisis o cómo funciona. Mira, el asunto es este. Para las transferencias de Hoffman existe un valor entre el semieje mayor de la órbita inicial y un valor del semieje mayor de la órbita final que anda por ahí de los 11 punto tantos, por ahí me recuerdo, donde la transferencia más eficiente es la transferencia de Hoffman. Después de eso, hay un punto donde el cambio de órbita, las órbitas más eficientes son otras órbitas. Pero si la transferencia es de esta naturaleza, una transferencia en el mismo plano orbital, sí, se utiliza el perigeo. Se utiliza el perigeo. Ok, ok. Ok, muy bien. Ok, entonces, vamos. Vamos a ver otro ejercicio. Entonces, este ejercicio es bien diferente, porque el ejercicio, ahí sí, vamos a ver un cambio de inclinación. Y los cambios de inclinación tienen una característica diferente. ¿Alguno de ustedes lo hizo? Si lo hicieron, ¿tienen alguna pregunta, alguna dificultad? Mis disculpas por el enredo que hice en este caso. Lo que pasa es que a veces lo que yo confundí de cambio de órbita tiene que ver con este ejercicio donde sí estoy absoluta y completamente seguro de lo que les voy a decir en esto. Ok, veamos. Entonces, tenemos que ver un procedimiento. Vamos a, si quieren, usamos otra pizarra. Creo que voy a usar otra pizarra para este otro ejercicio para que quede pizarra por ejercicio. Está bien interesante. Ok. Entonces, vean esto. Nosotros tenemos, y aquí lo voy a tratar de ilustrar de la mejor manera posible. Ahora sí. Nosotros tenemos que este satélite fue puesto en una órbita a 51.6, ¿verdad? Y esa órbita nosotros queremos cambiarlo por una órbita geoestacionaria. Pucha órbita para quedarme fea. Pero bueno, así. Geoestacionaria y circular. Bueno, de hecho esta órbita me quedó muy fea porque quiero que se vea que esa órbita está alrededor del ecuador, digámoslo así. Entonces, pucha, hoy estoy un poquito exigente con mis dibujos. En todo caso, más o menos algo así. Esta órbita tiene un radio mucho más amplio que el radio de esta órbita inicial, pero además de eso, de hecho esto no se ve así. Como esto así, pero es que la proyección de esta órbita sobre la Tierra es más o menos así, porque es una órbita ecuatorial. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la órbita que tenemos en este caso para poder em, llegar a esta órbita geoestacionaria y tenemos que hacer diferentes pasos. O sea, nosotros estamos en una órbita de 310 a 340 con una inclinación de 51.6. Tenemos que llegar a una órbita geoestacionaria, o sea, llegar a un apogeo, el apogeo que nosotros necesitamos, pero además necesitamos que ese apogeo, perdón, que en ese apogeo cambiar la inclinación de la órbita para que sea ecuatorial. Entonces, ok,
Hay varias cosas que nosotros podemos hacer y hay varias cosas que son más eficientes o menos eficientes. Una de las posibilidades que nosotros podemos tener es que nosotros hacemos primero el cambio de inclinación y después hacemos el cambio de órbita. Es decir, esta órbita que está completamente inclinada, o sea, una nave espacial que va, perdón, aquí a veces hay mucha bulla, una nave espacial que va por esta órbita blanca, ¿verdad? Que pasa por debajo, pasa por debajo y después vuelve a salir acá, ¿verdad? Esta es la órbita que esta nave espacial está teniendo, que es una órbita con una inclinación de 51.6. De repente nosotros le hacemos un cambio de inclinación acá, delta V, y ya la montamos sobre una órbita ecuatorial y después hacemos el cambio de inclinación para que la órbita sea completamente geoestacionaria. O la otra cosa es que le damos a la órbita que nosotros estamos teniendo un apogeo que sea el mismo apogeo que la órbita geoestacionaria y después cambiamos la inclinación. Es decir, que desde el perigeo de esta órbita, digámoslo así, digamos que este fuera el perigeo, nosotros hiciéramos una órbita cuyo apogeo llegara a la órbita geoestacionaria y después hacemos un cambio de inclinación. O sea, primero vamos al apogeo y después hacemos un cambio de inclinación y después completamos la órbita. ¿Cuál creen ustedes que es más eficiente? ¿Hacer el cambio de inclinación primero o hacer el cambio de inclinación después? ¿Qué sería un cambio de inclinación? Tal vez aquí lo estoy complicando mucho. Pensemos en un cambio de inclinación en una órbita muy, muy sencilla. Pensemos en un primer cambio de inclinación en una órbita muy, muy sencilla. Imaginémonos que estamos en una órbita de 420 kilómetros circular y que tiene una inclinación de 51.6 grados. Y nosotros queremos que cambiar la inclinación de 51.6 a 0 grados. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la velocidad de la órbita a la que nosotros estamos circulando, sí, Carlos, dígame. Profe, Sí, solo una duda, digamos, ¿es más fácil hacer el cambio de inclinación a una velocidad menor o no tiene nada que ver, digamos? Porque estaba pensando, si la órbita pues está como más alejada, entonces la velocidad era menor, ¿verdad? usted ha Entonces sí dado, sería como, usted ha dado completamente en el clavo. Exactamente. Es más fácil hacer un cambio de inclinación si la velocidad es menor. Usted tiene exactamente la respuesta correcta. Absolutamente. El cambio de inclinación es mucho más fácil si la velocidad es menor. Eso no lo dude, porque los cambios de inclinación son altamente energéticos. Entonces, entre menor sea la inclinación, digo, entre menor sea la velocidad a la que usted anda, menor va a ser la velocidad que necesita, el cambio de velocidad que usted necesita para cambiar la inclinación. Absolutamente, es totalmente correcto. ok, gracias. Sí, genial, con gusto. Pero vamos entonces igual a hacer esto. Ustedes entienden que desde el punto de vista absoluto, la velocidad que yo llevo en esta órbita, digamos, es velocidad cero, digámoslo así, desde el punto de vista absoluto,
es la misma velocidad a la que yo tendría si yo cambiara a una órbita con una inclinación de 0, porque ¿cómo se llama? La órbita está a la misma altitud, tiene la misma forma, tiene todo. Si nosotros tenemos que la dirección de la velocidad es la misma, ¿en qué difieren las dos órbitas? En los vectores, ¿verdad? Difieren en los vectores. La velocidad 0 sería un vector, básicamente, que si lo vemos desde el punto de vista del marco de referencia inercial, tendría, si ponemos esta posición de acá, como la ponemos en el equinoccio por conveniencia, entonces esto tendría un componente en X, V0 en Z y V0 en Y. Y la velocidad final tendría la misma magnitud, V0 tendría exactamente la misma magnitud. Entonces, ¿cuáles serían los deltas de velocidad que tendría que agregar a esta velocidad? Bueno, tendría usted que desde el punto de vista vectorial, restar. Bueno, entonces voy a escribirlo así. V0, voy a llamarle esto V1, no sé por qué le llamé V0. V1. V0 tendría un componente en Z, que sería, esta es la inclinación, no tendría componente en X, eso sería V0Y por el coseno de la inclinación, y esto sería V0Z por el seno de la inclinación. Y de hecho, sería V0 por el coseno y V0 por el seno. No sería V0Z, simplemente sería V0. O sea, la velocidad que lleva esto, V0, sería igual a la raíz de mu entre 420 más RT, ¿verdad? Esa es la velocidad. Y estos serían los componentes de esta velocidad en este caso. Coseno. La velocidad final, la velocidad 1, sería exactamente esta misma velocidad, pero todo sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces eso sería 0, V0 y 0. Esta sería la velocidad final. Entonces, delta V, desde el punto de vista del marco de referencia inercial, va a ser VI, V1 menos V0, y esto sería 0, y esto sería V0 menos V0 coseno de I, y eso sería V0 por el seno de Z. Digo, el seno de I, así, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre mayor sea V0, mayor es el cambio de inclinación que nosotros tendríamos que realizar. Cuando nosotros estamos en una órbita baja, especialmente en el perigeo, este valor que tendríamos aquí sería altísimo. Sería 0, V0, 1 menos el coseno de I, y aquí daría V0 por el seno. Profe, ese valor no es negativo. ¿Cuál? El de la tercera fila, porque es 0 menos V0 seno de I. Ah, sí, perdón, tiene razón usted. Exactamente. V0, sí, correcto. Sí, por supuesto. Sí, es negativo. Es 0 menos, sí, totalmente. Entonces vean que el valor absoluto del delta V va a depender directamente del valor de este V0. ¿Verdad? Entonces, va a ser, entre mayor sea el V0, más alto ese valor va a ser. Y esto es bien importante, en el sentido de que nosotros muchas veces vamos a poder
alguna vez hacer un cambio de inclinación yéndonos a una órbita altamente elíptica y después devolviéndonos a esa otra órbita. Entonces vamos a verlo en este caso. Como les dije, en este caso, si nosotros estuviéramos en esta órbita circular inclinada y quisiéramos primero hacer el cambio de inclinación sobre la... De hecho, lo estoy dejando bastante duro, porque estoy poniendo una órbita con un perigeo de tanto y un apogeo de tanto, ¿verdad? Y después tomando en consideración la órbita geoestacionaria. Pero de todas maneras está bien. La verdad es que hay que dejar el ejercicio un poquito muy duro. Bueno, un poquito, pues un poquito más ilustrado. Si nosotros tenemos este perigeo de 310 y tenemos este apogeo de 340, el procedimiento correcto para poder hacer esto es, y ya lo sabemos del ejercicio pasado, pasar de este perigeo a cambiar nuestra velocidad para que el apogeo esté en una órbita geosíncrona, y cuando estamos en la órbita geosíncrona, cambiar la velocidad para llegar a la velocidad a la órbita geoestacionaria. Es decir, en principio, nosotros tendríamos que tener, y esto es bien importante, que el perigeo de la órbita inclinada debería estar sobre la longitud del nodo ascendente o descendente. Porque si este perigeo se encontrara en este punto de acá o en este punto de acá, no nos serviría de demasiado, ¿verdad? Porque el cambio de velocidad tendríamos que hacerlo en un punto, no sería tan complicado, porque el asunto es que si hacemos ese cambio de velocidad, el apogeo nos quedaría ya larguísimo, ¿verdad? Si nosotros hacemos un cambio de velocidad con un perigeo que se encuentra completamente en inclinación, el apogeo nos quedaría por acá. En cambio, si el perigeo se encuentra en este punto o en este punto, por ejemplo, si se encuentra en este punto, nosotros hacemos un cambio de velocidad y el apogeo se encontraría exactamente en este punto, ¿verdad? Y nosotros podríamos hacer el segundo cambio de velocidad cuando nos encontramos en el apogeo, o podemos hacer el cambio de inclinación cuando nos encontramos en el apogeo, y ese cambio de inclinación tenemos que hacerlo coincidir con alguno de los cruces por el ecuador. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, se piensa de esta manera, ¿verdad? Estamos inclinados y estamos con esta inclinación acá, ¿verdad? Si estamos haciendo este cambio, entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Ok, muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Está interesante, ¿verdad? ¿Está claro? Ajá. No, profe, que sí está bien interesante y está claro todo. Sí. Ok. ¿Está claro por qué el cambio de inclinación lo tenemos que hacer en el apogeo, lo tenemos que hacer después y no antes? Podríamos hacer los cálculos, Sí. pero... Sí, ok, perfecto. Podríamos hacer los cálculos, pero bueno, vamos a hacer el cambio, de inclinación. Vamos a hacer el cambio, de hecho este es rápido. Vamos a hacer este cambio. Vean que tenemos este delta V, ¿verdad? Si el cambio de inclinación fuera en el perigeo, ya tenemos algunas velocidades calculadas. Si el cambio de inclinación es en el perigeo, ya tenemos algunas
algunas cosas calculadas, porque teníamos la velocidad de perigeo 0. ¿Recuerdan? Tenemos VP0, creo que le llamamos VP0. Sí, ahí está. Tenemos VP0 y ya tenemos todas los delta Vs. Podemos decir que delta V perigeo, vamos a llamarle así, va a ser igual a 0, y luego sería V0 perigeo, V0 perigeo, multiplicado por 1 menos el coseno de la inclinación, que es, perdón, les pongo cos d porque estoy poniendo esto en grados, 51.6. Para poner el coseno en grados tengo que ponerlo así como cos d. Ajá, 51.6. Y el último valor sería menos V0 P0 por el seno de esos serían los cambios de inclinación. Esos serían los dos. Ese sería el cambio de velocidad que nosotros tendríamos que realizar. Recuerden que desde el punto de vista de propelente, los dos cambios de velocidad que estamos realizando, necesitamos, todos se tienen que sumar, ¿verdad? Porque necesitamos propelente en los dos casos. Vean esto que es bien importante, y a veces para las personas que hemos permanecido en la Tierra todo este tiempo, a veces es contraintuitivo pensar en esto. Nosotros en el espacio no podemos simplemente cambiar de posición, ¿verdad? No podemos cambiar, no podemos cambiar de posición cambiando de orientación, porque es que un carro, cuando cambia de orientación, cambia la dirección de su velocidad, porque la fricción le permite al carro hacer cambios de inclinación que permiten un cambio en la dirección. Pero una nave espacial que está en este punto dando vueltas sobre esta órbita que se encuentra acá, no simplemente puede doblar hacia la derecha, como quien dice, y seguir haciendo acá. ¿Qué pasa si esta nave espacial rota? No importa, sigue rotando, pero sigue dando vueltas sobre la misma órbita. La dinámica orbital de esa nave espacial es totalmente diferente a la dinámica orbital que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Acá, ¿verdad? El cambio de velocidad, nosotros, para poder cambiar esta inclinación, tenemos que quitarle la velocidad que llevamos en el eje Z, y por eso ese cambio de velocidad en el eje Z es tan alto, porque toda esa velocidad que nosotros llevamos la perdemos. Y vean la cantidad de velocidad que nosotros estamos perdiendo. Son 6 kilómetros por segundo. ¿Ustedes recuerdan los cambios que hicimos en el ejercicio anterior? Vean los cambios que hicimos en el ejercicio anterior. Los cambios de velocidad que hicimos en el ejercicio anterior completos, si es que se abre, que nos quedó muy bonito. La verdad es que nos quedó bien bonito. Vamos a ver. Ok, están los cambios finales. Vean estos cambios, estos totales. 0.054168 kilómetros por segundo, 0.054164 kilómetros por segundo, 0.0 tanto. Esos son los cambios de velocidad que nos está dando. Y este cambio de velocidad, solamente el cambio de inclinación, nos está dando, solamente el de Z, nos está dando 6.06 kilómetros por segundo. Estamos hablando de 2 órdenes de magnitud más alto. Y este 2.92, 2 órdenes de magnitud más alto, 100 veces mayor. De hecho, para ilustrar más o menos cómo era el asunto, se pone como ejemplo que el transbordador espacial, si utilizara todo su propelente para hacer un cambio de inclinación, el cambio de inclinación máximo que podía hacer era de 3 grados. 3 grados era lo máximo que podía hacer. Los cambios de inclinación son altamente energéticos. Profe, de ¿Sí? hecho esto es un poco más relacionado con lo que uno vería en la Tierra. Digamos, si está en un auto y el auto va a 100 kilómetros por hora,
versus un auto que va a 10 kilómetros por hora, ¿cuál es más fácil de volar? ¿El que va a 100, el que va a 10? Sí, El que va a 10. claramente, eso sí, totalmente. La única diferencia es que usted sí lo puede doblar con solamente cambiando la dirección del manubrio, ¿verdad? Porque Sí, claro, las facilidades del suelo y cosas así. exactamente, porque yo siempre digo que cambiar de dirección en el espacio, tratando de cambiar la orientación de un objeto, es como, ustedes han visto esas llantas de los trailers que están subidas en el trailer, que no están pegando contra el suelo. Es como que usted le diera vueltas a llantas, no va a cambiar de dirección por darle vueltas a llantas. Es imposible, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, pues estoy durando mucho en este ejercicio, pero es que está tan bonito. Vamos, que se me hizo el... Ya se me perdió, aquí estás. Ok, entonces... Ese es el cambio de velocidad que nosotros tendríamos que tener en ese caso. Si nosotros quisiéramos pasar de esta órbita a una órbita con un apogeo geoestacionario, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar, vamos a ver, eh, órbita de transición. La órbita de transición tendría un perigeo, igual al perigeo que teníamos anteriormente, que es de ¿cuánto dijimos? Aquí está, 310 kilómetros. Y el apogeo sería un apogeo de 35.786. 35.786 kilómetros sobre la superficie terrestre, que es para tener una órbita geoestacionaria. ¿Okay? Entonces, el ATX va a ser igual. Y lo voy a hacer así de nuevo. Entonces ATX va a ser igual a, vamos a decir, esto es R perigeo, y este es, esto de hecho es R geo, porque es el R de la órbita geoestacionaria. Sería R perigeo más R geo, digo, R perigeo más R de la Tierra, más R geo, más R de la Tierra, entre 2, ¿verdad? Entonces, sería ATX, sería R, no he puesto R geo, voy a ponerlo aquí, R geo, 35.786, creo que fue. Ajá. Y entonces ahora sería ATX, el ATX sería R perigeo. Ese R perigeo ya lo tenía guardado, ¿verdad? R perigeo, no. R perigeo es igual a 300, ¿cuánto dije? Ahora sí. ATX es igual a R perigeo más RT más R apogeo más R geo más RT dividido entre 2. Este es el semieje mayor de la órbita con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, el cambio de velocidad para que en la misma inclinación, yo estoy con un 310, aquí estoy, con un 310, y voy a pasar a esta órbita, que obviamente es mucho mayor, que va a hacer, esto va a ser el regeo. Entonces estamos calculando esta primera velocidad TX0. Entonces velocidad TX0 sería igual a la raíz de mu dividido entre 2 entre R perigeo más RT menos 1 entre ATX, que es ¿cómo se llama? El semieje mayor de la transición. Entonces, vamos a ver. Sería VTX0, es igual a esto fuera de mu multiplicado por 2 entre
Me faltó algo. Sí. 2 entre RT más RP menos 1 entre ATX. Creo que ya lo hice. Y ahí está la velocidad que nosotros tendríamos que agregarle al sistema. Bueno, ahí está, 10.400 tanto. Vean que ese RP era 310. Si nosotros lo hiciéramos en el apogeo, como lo estábamos haciendo anteriormente, tendríamos que cambiar este RP por 340. Y la velocidad sería... mucho menor, ¿verdad? Sería menor, pero evidentemente la velocidad que llevamos en el apogeo sería menor también, en todo caso. Muy bien. Ok, esa es la velocidad que nosotros necesitamos. Ahora, nosotros necesitamos hacer lo siguiente. Ya cuando nosotros nos encontramos en el apogeo, aquí en el apogeo, tenemos una velocidad Tx1, que es la velocidad Tx en el apogeo. Sin embargo, esta órbita, que es una órbita altamente elíptica, se encuentra en una inclinación de 51.6. Es decir, imaginémonos que tenemos la Tierra y esa órbita, aunque tiene una inclinación, aunque es altamente elíptica, digamos que para que se lo imaginen bien, digamos que la proyección de la órbita sobre la superficie de la Tierra es esta. Entonces, aquí está el apogeo. El apogeo se encuentra en este punto, ¿verdad? Y nosotros necesitamos que esa órbita cambie a esta inclinación para que la órbita sea completamente ecuatorial, ¿verdad? Más o menos por ahí anda el asunto. Podemos hacer dos cosas. Vean que hay un toque que es bien interesante. Una es cambiar la inclinación, primero, para que nos quede una órbita que sea ecuatorial y que tenga como perigeo 310 y como apogeo el radio geoestacionario. O la otra es que nosotros hacemos el cambio aquí, donde cambiamos la inclinación, pero además le damos la velocidad a la nave espacial para que ya esté en la órbita geoestacionaria. Son dos cambios diferentes y son bien interesantes, porque podemos hacer los dos cambios de una vez o podemos hacer un cambio y después el otro. De hecho, hacer los dos cambios de una vez, si mal no me recuerdo y lo podemos demostrar, es bastante más eficiente. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Entonces, tenemos que averiguar cuál es la velocidad de transferencia cuando estamos en el apogeo. La velocidad de transferencia cuando estamos en el apogeo es fácil, ¿verdad? Es nada más. Es agarrar esta fórmula, velocidad de transferencia 1, y decir esto es mu, por la diferencia aquí va a ser que en lugar de tener RP vamos a tener RGEO más RT menos 1 entre ATX. Esa es la velocidad que vamos a tener en el apogeo de la órbita de transición. Y esa velocidad que vamos a tener en el apogeo de la órbita de transición va a ser exactamente esto. La única diferencia es que esto va a ser RGEO. Por cierto, que tengo que corregir ese valor porque lo hice para que se viera cómo estaba la cosa. Voy a corregir este valor para que sea 310, para que quede bien guardado. 310, ¿verdad? Es 310. Lo hice solo como ejemplo. Entonces ya tenemos VTX1, que sería esta del RGEO. Y ustedes ven que la velocidad que nosotros tenemos cuando estamos en el apogeo es tan solo de 1.608388 kilómetros por segundo.
Es una velocidad bastante más baja. Es decir, que cuando nosotros estamos en el apogeo, si nosotros proyectamos esto sobre la Tierra, vamos a hacerla grande para que sea una proyección bastante más fácil de ver. Quiere decir que nosotros vamos a una velocidad, voy a hacerlo con este verde. Esta velocidad tx1 va a ser igual a 1.608388 kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces, esto es Vtx1. Si nosotros quisiéramos cambiar la inclinación, pero mantener la forma de la órbita, lo que tendríamos que hacer es cambiar la dirección de esta órbita exactamente igual a como la cambiamos anteriormente, ¿recuerdan? Entonces, para hacer ese cambio de órbita, nosotros tendríamos que, ven que este es Vtx1, este Vtx1 en componentes sería Vtx1 como vector, sería igual a 0 en x, a Vtx1 por el coseno de la inclinación, y Vtx1 por el seno de la inclinación. Exactamente igual que la vez pasada. Esto está claro, ¿verdad? Este es este componente. Tiene un componente en Y y tiene otro componente en Z, ¿verdad? Desde el punto de vista de marco de referencia inercial. La velocidad para cambiar, la velocidad, voy a llamarle velocidad geosíncrona. ¿Ok? La velocidad geosíncrona, vean que sería, velocidad geosíncrona sería exactamente 0, Vtx1 y 0. Esa sería la velocidad geosíncrona. Correcto, es exactamente el mismo caso del caso sencillo que vimos anteriormente. Entonces vean que esa es la velocidad geosíncrona y entonces delta V va a ser igual a velocidad geosíncrona menos velocidad tx1. Eso en términos vectoriales, ¿verdad? Entonces esto está relativamente sencillo. Ya tenemos Vtx1, ya lo hemos calculado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a llamar a esto vector Vtx1. Vamos a llamar, esto va a ser 0, punto y coma, Vtx1 por el coseno de la inclinación. ¿Cuánto era? 51.6. Le pusimos ese valor de inclinación. Inclinación igual 51.6. Para que sea más bonito. Ahora sí, coseno de la inclinación. Punto y coma, Vtx1 por el seno de la inclinación. Ahora sí. Ahí tenemos esos valores. Esos son los valores vectoriales de Vtx1. Y ahora vamos a llamar a esto vec V geosíncrono, que es igual a 0, punto y coma, Vtx1, punto y coma, 0. Ahí está. Entonces, ahí tenemos los valores de la velocidad tx1 y los valores de geosíncronos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre el valor geosíncrono y el valor geoestacionario? Para que fuera geoestacionaria, voy a ponerle otro color. Voy a llamar, no sé, voy a ponerle como amarillo. VGeo, vamos a llamarle VGeo. La única diferencia es que este Vtx1 no debería ser Vtx1, sino que debería ser la velocidad final para que nos mantengamos en una órbita geoestacionaria. VGeo
como es una órbita circular, va a ser igual a la raíz de mu dividido entre R geo más RT, ¿verdad? Eso sería. Entonces, nosotros tendríamos que V geo no vector, ¿verdad? V geo, el valor absoluto de V geo, sería igual a la raíz cuadrada de mu dividido entre R geo más RT. Que este R geo lo tengo como altitud, ¿verdad? Me parece, R geo. Ok. Entonces aquí está V geo. Vean que ese V geo es mayor que el V geo estacionario, es 0.307, ¿verdad? Entonces vamos a llamar vector V geo, que sería igual a 0, punto y coma, V geo, punto y coma, 0. Entonces, si nosotros hiciéramos el cambio solamente a geosíncrono, este cambio de acá, nos quedaría ya sobre el plano ecuatorial, si lo vemos desde arriba, una órbita geosíncrona y una órbita geoestacionaria. Pucha, horrible. Es que quiero hacerla bien circular. Ahora sí. Nos quedaría una órbita geosíncrona y nos quedaría una órbita geoestacionaria, ya ahora sí sobre el ecuador, ¿verdad? Que esta órbita geosíncrona tiene una velocidad, que es la velocidad en TX, esto es velocidad TX1, ¿verdad? Y esta velocidad es la velocidad en geo. ¿Lo ven? Entonces ese delta V que necesitaríamos nosotros agregarle a cuando ya nos cambiamos la inclinación, sería la resta entre VTX1 y V geo. Y aquí, en este caso, nosotros tendríamos que el vector V geo, el vector, sería igual a 0, V geo y 0. ¿Okay? Entonces, el cambio de velocidad que nosotros tendríamos que hacer desde el punto de vista vectorial sería delta V, aquí en este caso, sería V geo menos VTX1. Y esto me daría 0 V geo 0 menos 0 VTX1 por el coseno de I y VTX1 por el seno de I. O sea, la diferencia sería esta resta con esta resta. Ok, entonces, perdón, no sé si lo estoy enredando mucho. ¿Está completamente claro esto? Vean que si nosotros estamos en esta órbita inclinada, donde tenemos un apogeo en una órbita geosíncrona, podemos simplemente cambiar la inclinación o podemos de una vez cambiar la inclinación y darle la velocidad final. Si solamente cambiamos la inclinación, estamos haciendo esta resta que hicimos aquí. Estaríamos restando estas dos cosas que está acá. Si le cambiamos la inclinación y la velocidad, con esta resta ya tendríamos todo suficiente. Pero si nosotros hacemos esta resta, necesitaríamos hacer un cambio más, que es el cambio de velocidad para sincronizarnos con la órbita geosíncrona. Y ese cambio de velocidad está dado por este cambio de velocidad. Lo podemos calcular rápidamente. Voy a calcularlo rápidamente. Entonces vean esto. Nosotros tenemos que delta V2, perdón. Nosotros tenemos que vector VGS menos vector VTX, así llamado, ¿verdad? Vamos a ver, VTX1.
nos está dando este resultado, que son el resultado de las dos, ¿cómo se llama? De esta resta, para nada más cambiar la inclinación. Esta es la resta de la inclinación, ¿verdad? Este es VTX, vector VTX1. Ahora sí, ¿verdad? Ese es el resultado, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Esta resta que nosotros tenemos acá es el resultado de hacer ese cambio. Si nosotros quisiéramos hacer el cambio de una vez quedándonos en la órbita geoestacionaria, la resta que tendríamos que hacer sería vector VGeo menos vector VTX1. Esta es la resta que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Vamos a ver, ya teníamos el vector VGeo, ¿verdad? Ven que la diferencia entre este vector, ven que la diferencia, vean esto, la diferencia entre este vector y este vector es el valor del eje Y, porque el valor del eje X es exactamente el mismo. ¿Lo ven? Entonces, ven que este ocupa menos combustible porque obviamente no estamos cambiando de inclinación. Y este ocupa más combustible porque no estamos cambiando, porque sí estamos cambiando de inclinación. Digo, porque estamos cambiando a una órbita geoestacionaria. Pero para que esta órbita, cambie a una órbita geoestacionaria, necesitamos agregarle un cambio más de velocidad, que es restarle VTX1 a VGeo. Entonces, vamos a ver, VGeo menos VTX1, porque ya tenemos el valor absoluto de VTX1, ¿verdad? Sería valor. Este valor sería el valor de VGeo menos VTX1. Y si a ese valor le sumamos este valor de acá, que es el valor que teníamos en el eje Y, nos da VX menos VGeo menos VTX1 más este valor en VY, que teníamos que sumarle, nos da 2.07. 2.0758749. Y si ustedes se dan cuenta, el valor es prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo. De hecho, da exactamente con cifras y todo prácticamente lo mismo. ¿Lo ven acá? Vean este. 2.0758749, 2.7588749. Estamos haciendo la misma maniobra. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer la maniobra de cambio de velocidad y cambio de inclinación en una sola maniobra y nos da el cambio total de la órbita que nosotros estamos ocupando. ¿Me explico? Este ejemplo es un poquito más enredado. Pero ¿qué es lo...? Básicamente, profe, entonces ¿Ah? básicamente es como podemos ahorrar tiempo haciendo menos maniobras. Exactamente. O sea, el punto es este. Nosotros hacemos el cambio de inclinación en el apogeo, porque el cambio de inclinación es mucho menos energético en el apogeo, ¿verdad? Y ese cambio de inclinación que hacemos en el apogeo, ¿cómo se llama? De una vez podemos cambiar la velocidad para montarnos sobre la órbita que nosotros queremos. Entonces vean esto. Los cambios de velocidad totales están dados de hecho por este vector, porque este es equivalente. Entonces, si nosotros sumamos los valores absolutos de esto, le sumamos, y ya teníamos el primer cambio de velocidad. El primer cambio de velocidad era este. Ese es el primer, ¿dónde estaba? El primer cambio de velocidad que nosotros tuvimos. Sí, lo llamamos, aquí está.
Este fue el primer cambio. ¿Cuál era el primer cambio? Es que creo que no lo apuntamos. El primer cambio de velocidad fue el cambio de velocidad que hicimos en este, que sería VTX0 menos la velocidad inicial, ¿verdad? Que creo que fue este, V1 menos V0. Ah, no, ok. El asunto es este. Lo que quiero que vean es esto. Vean que estos cambios de velocidad, 2 punto tanto más 1 puntos, este valor más este valor, que son los valores absolutos de ese cambio de velocidad, son los cambios de velocidad que nosotros tenemos que hacer en el apogeo, más el cambio de velocidad que nosotros tuvimos que hacer para montarnos sobre una órbita geoestacionaria, que creo que nosotros teníamos VP0, ajá, así. El cambio de velocidad que teníamos que hacer para llegar a la órbita geoestacionaria era VTX0 menos VP0. V0P, o ¿cómo le llamamos? V perigeo. ¿Cómo le llamamos a la velocidad del perigeo? Es que ya la teníamos, ¿verdad? ¿Le llamamos V0? Creo que V0 le llamamos. Ya se me olvidó. Vamos a ver si la tenemos por aquí. VTX0, VTX0, ATXRP, RGEO, delta P, VP0. Aquí está, VP0. Delta V en el perigeo, VP0. Ok. Es que le puse VPO. Es VP0. Sí. Entonces, vean esto. Estas dos sumas, esto, más esta suma, nos da el delta V total que nosotros necesitábamos para hacer el cambio, para totalmente pasar a la órbita geoestacionaria con la inclinación correcta y todo ese tipo de cosas. Todos los cambios que necesitamos hacer, absolutamente todos los cambios, nos dan 6.0557 tal kilómetros por segundo. Si hacemos el cambio de inclinación en el apogeo. Ahora recuerden cómo era solamente realizar el cambio de inclinación en el perigeo. Solamente realizar el cambio de inclinación en el perigeo. Que ojo, todavía nos faltaba cambiarnos a una órbita geosíncrona y después cambiar a una órbita geoestacionaria. Solamente hacer el cambio de inclinación en el perigeo nos tomaba 6.06 más 2.92. Casi 9 kilómetros por segundo. Y si nosotros hacemos esta maniobra que fue que en la órbita esta, desde el perigeo, aumentamos el apogeo para que fuera geosíncrono, y cuando estamos en el apogeo geosíncrono, cambiamos de inclinación para mantenernos en ecuatorial, fue 30%, 40% menos energético que solamente hacer el cambio de inclinación en la órbita inicial. De hecho, una órbita como esta, una órbita que es digamos, en órbita baja terrestre, en LEO, cambiarle la inclinación a veces es menos energético. Irnos a una órbita súper elíptica, cambiar la inclinación ahí y después devolvernos. Es mucho mejor que hacer una órbita, que cambiar la inclinación directamente ahí manteniéndonos sobre la misma órbita. Y eso es lo que quería ilustrar con el ejemplo que les estoy dando. ¿Preguntas? Este ejemplo duró más de lo que yo esperaba. Pero es que es sumamente interesante, y con esto no me importa gastar más tiempo, pero es que me gusta cerrar las clases de astrodinámica con ejemplos que la gente sienta, no voy a decir el ácido, que la gente sienta que están haciendo cosas que son realmente de dinámica orbital, ¿verdad? Que la gente tenga una idea
de cómo se mueve un satélite en el espacio, de qué es una inclinación, de por qué las inclinaciones, de por qué el elíptico y por qué los elementos orbitales y cosas de esa naturaleza. Ok. Profe, ¿nos puede compartir la pizarra? Ah, claro, por supuesto. Voy a compartirles esta pizarra. Vamos a compartir la pizarra. Recuerden que esa pizarra ustedes la pueden exportar para que les quede todo el, ¿cómo se llama? Profe, Sí. a mí no me abre el link de la pizarra. ¿Podría ustedes exportar el PDF y subirlo, no sé, al Teams por ahí? Ok. Lo que pasa es que si lo exporto de esa manera es como una imagen, ¿verdad? Sí, Si ustedes los... sí, sí. solo es para verlo. Ok, Gracias. ok. Está bien, pura vida. Muy bien, entonces creo que ya tuvimos suficiente astrodinámica. Estuvo bonito hoy. Estuvo pesado. Eso es como cuando uno hace ejercicio después de no hacer ejercicio por un mes que se sienta así medio ratonado y todo. Pero digo, de lo pesadito, pero bueno, muy bien. Yo creo que los ejemplos están bien interesantes. Ahora sí, vamos a tener un recreo decente. Son las 9:56, casi las 10. Vamos a volver a las 10:20 para continuar con la segunda parte de la clase, donde vamos a iniciar con la parte de puesta en órbita de vehículos. Es decir, vamos a hablar de cohetes. Muy bien, entonces voy a dejar de grabar acá y nos vemos ahorita.